Twitter donde cada uno pueda tener una sola cuenta y para tenerla haya que poner la carita y el documento de identidad. Y se termina casi toda la miseria, la bajeza y la imbecilidad que hay hoy. La idea fue del periodista Leonardo Abercon y la lanzó en la propia red social. Ustedes saben, esa red social ha cobrado mucha importancia al ser donde transcurre buena parte del debate entre referentes políticos, sociales e intelectuales y donde además hay muchísimos periodistas. Pero también es, como veíamos en la tertulia algunos días atrás, a raíz de la carta pública de la alcaldesa de Barcelona, un lugar donde la discusión es crispada, radicalizada, agresiva. Bueno, de ahí la propuesta de Abercon. Decidimos tomar esta idea para discutir, para abrir la cabeza, para profundizar en el tema. ¿Es posible un Twitter diferente? ¿Es el anonimato la fuente de la mayoría de los problemas? ¿Cómo se podría mejorar Twitter? Bueno, lo vamos a charlar con el propio Leo Abercon, a quien saludo. Leo, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Con el doctor también Matías Rodríguez, abogado especialista en gestión de las telecomunicaciones y en derecho de alta tecnología, quien ha estado con nosotros varias veces en este espacio de DTI. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Todo bien, mis saludos para ti, para la audiencia, para Gustavo y para Leonardo Abercon. Y voy a recibir al anfitrión, a Gustavo Galino, quien es nuestro habitual columnista en DTI, en Disrupción, Tecnología e Innovación. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día, Romina, buen día para todos, para Matías y para Leo también. Y gracias por estar acá en este espacio que lo hemos agrandado para tener más ideas y sobre todo para poder pensar todos juntos en algunas soluciones. Bueno, además es un tema que tiene muchísimo gancho. Me parece justo ahora el final de la tertulia venía con eso, ¿no? Los comentarios venían por ese lado. Va a dar que hablar, creo que está bueno para pensarlo en profundidad. Pero Leo, te empiezo preguntando a vos, que fuiste un poco el impulsor de esta idea de eliminar el anonimato. Si yo te pregunto, básicamente, ¿qué te llevó a hacer un planteo como este? ¿Cuál es tu descripción de la situación actual en Twitter? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Y por qué entendés que es por ahí, por el tema de eliminar el anonimato? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no siento que hice un planteo o que tiré una idea. Yo hice un enunciado, digamos, no tenía ninguna pretensión de que esto se tramitara o de que fuera recogido por alguien, digamos. Yo digo, si se elimina el anonimato y cada uno es responsable, acá se termina toda esta pavada en 10 minutos. Eso es lo que yo digo, y estoy seguro que es así, digamos. Se termina casi toda esa agresividad, toda esa maledicencia, toda esa cosa espantosa que vemos todos los días en ese maniqueísmo terrible que hay. Pero no lo hice como una propuesta, no lo hice para empezar porque no creo que tenga ninguna posibilidad de que Twitter lo recoja. Y otras, ¿no? Hay países que no tienen cédula de identidad, en fin, hay países donde hay dictaduras, que eso cambiaría un poco las cosas también. En fin, yo lo que dije fue un enunciado. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque ese día, primero porque es decir, hace poco hubo una campaña de los futbolistas pidiéndoles que por favor los dejaran de acosar en las redes porque de algún modo vinculaban eso a casos hasta de suicidios de jugadores de fútbol, y también hubo otros casos más sonados de algunos políticos o gente vinculada a la política. Los periodistas recibimos eso todo el tiempo también, en general no nos quejamos mucho, pero no somos los únicos, como pongo estos ejemplos, y otra gente los recibe. Basta tener cierta presencia en la sociedad hoy y estar en Twitter para que recibir una catarata de porquerías todo el tiempo, la mayoría, no todas, desde cuentas anónimas, aunque ya hago la primera salvedad. Hay muchas cuentas anónimas que también se manejan correctamente y no se pliegan a esto, ¿no? ¿Por qué lo hice? Para responder tu pregunta, porque ese día acababa de fallecer por COVID un fotógrafo de prensa muy querido, Nicolás Escafieso, con el cual yo había trabajado muchos años en el país. También trabajó en El Observador, un gran fotógrafo, un gran periodista, y lo recordé, lo homenajeé, digamos, en el dolor que sentía por su muerte, con una foto que él en Twitter, justamente recordándolo con una foto
muy importante que él sacó en el año 2004, cuando yo dirigía el suplemento ¿Qué pasa? Estamos hablando de hace 17 años, ni más ni menos. Ahí habíamos hecho una cobertura de lo que pasaba en el barrio de Las Láminas de Bella Unión, que había una situación crítica social, que pasaba mucha hambre. Él sacó la foto que fue la tapa del suplemento, una familia delante de un rancho, y la cara de los niños lo decían todo. Y bueno, lo recordé con esa foto de hace 17 años, y hubo un aluvión de imbéciles, que la mayoría de cuentas anónimas, aunque no todos también, por eso puse casi se eliminaría, porque siempre se puede ser un cretino contando el nombre y apellido también, que empezaron a ensuciar la memoria de Cafieso, en base, y a enchastarme a mí de paso, como que eso estaba sin política hoy, por recordar una foto de hace 17 años, ¿no? Aquel episodio del hambre en Bella Unión, que habíamos investigado en Qué pasa, y que provocó una conmoción en aquel momento cuando salió, se había iniciado todo por una denuncia del senador Larrañaga. Pero bueno, los nabos primero no saben, en general son ignorantes, y si saben, no les importa, digamos. Bueno, en fin, entonces ante ese aluvión uno está acostumbrado, que lo recibe siempre, todos los días, en fin, y la verdad que... Sí, lo que seguramente no te esperaste es que el recuerdo a este fotógrafo y con quien tú habías trabajado, y que era una especie de homenaje poner la foto, iba a dar para eso, para que se politizara hasta la foto de hace 17 años. Exactamente. Te habla del nivel, ¿no? Digo porque es bueno el ejemplo para capaz que no todos tienen tanta presencia en Twitter o saben de a qué nivel se está llegando, ¿no? Con lo que estamos hablando. Claro, exacto. Bien, así que, y vos decís, Leota, esa es una de las soluciones, ¿no? Eliminar, por lo menos una, eliminar el anonimato o casi eliminarlo, con la poca esperanza que tenés de que Jack Dorsey te escuche y te haga caso. Sí, y más que el anonimato, creo que la principal es una por persona también, ¿no? Porque entonces ahí se termina toda esta cosa de que la gente tiene una que se maneja seria y otra que usa para insultar, o el que tiene 15 cuentas, digamos, ¿no? En fin, y eso lo hacen los grupos políticos, los partidos, algunas instituciones, en fin. Pero dejo que hablen un poco los demás también. Dale. A ver, Gustavo, Matías, ¿cómo ven este tema? ¿Cómo ven la descripción general que hacía Leo de lo que estaba pasando en el nivel de discusión de Twitter? ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿Cuál es la principal causa que encuentran en eso? Y después entramos, si quieren, más al anonimato y a la propuesta propuesta no propuesta que tiraba Leo, el enunciado que hacía, que bueno, que nosotros recogimos como para debatir, para discutir, para abrir la cabeza. ¿Eres vos, Matías? Dale. Bueno, arranco. Primero, apunto una cosa sobre lo que mencionaba Leo. En realidad existe una preocupación que se va intensificando, que en este año se está pronunciando bastante en varios países, no en particular con respecto a Twitter, en general con respecto a las redes sociales. De hecho, si en Twitter es perturbador este tipo de fenómenos, ¿por qué no en Tinder, donde está el peligro del abuso sexual? ¿Y por qué no en LinkedIn, donde es absurdo una red que se basa en el networking, en las relaciones personales, que no verifica quiénes son los que levantan un perfil? Y por lo pronto, al menos siete países, que más adelante, si resulta de interés, los menciono, tienen alguna norma, que ya hemos hablado en el programa, como la ley californiana de bots, de prohibición de actividad de bots online, o proyectos específicos, e incluso también alguna ley más concreta como la propia China. ¿Qué pasa en estas redes? Bueno, si seguimos un informe parlamentario australiano de este año, del 2 de este mes, del 2 de abril, el informe releva acoso, acecho, trolling,
abusos sexuales, pedofilia. Se usa mucho la comparación, la metáfora con el portero del bar. O sea, cuando uno entra a un local nocturno a tomar un trago e incluso a conocer gente, tiene en cierta forma la garantía del establecimiento de que adentro no hay menores, porque hay un portero pidiendo la documentación de identidad. En las redes de citas y demás no hay ese portero. Fraude, difamación, manipulación delictiva. Liberty Alliance, una ONG estadounidense, agrega el riesgo de instigación al suicidio y cuenta un caso muy doloroso de una niña de 12 años que terminó suicidándose, a la cual la madre de un compañero de escuela la persiguió y la acechó creando falsas cuentas en todas las redes sociales porque decía que acosaba a su hijo, que perturbaba a su hijo. Y en los lineamientos publicados en la India que anuncian una nueva ley, se agrega fake news, desinformación, discriminación y contenido malicioso como elementos a evitar. Eso es un poco el panorama de que hay preocupación y de que desde que empezó el 2021 se está manifestando muy concretamente. Vos ves más elementos y cada vez un ambiente más propenso a, mirar esto con otra atención o que por lo menos, que el diagnóstico haya empeorado bastante, ¿no? Sí, y sí. mencionás estos elementos para tener en cuenta de lo que están haciendo algunos países diciendo, ojo, acá tenemos un fenómeno a atender, acá hay que prestarle atención, algo hay que hacer. Después veremos a ver cuál puede ser uno de los caminos, una de las soluciones. Pero voy con Gustavo ahora. A ver, Gustavo, vos. Bien, bueno, a mí me gustaría sumar algunos elementos también de contexto, como los que planteaba Matías, sobre todo los referidos en particular a la discusión de Twitter, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos o de qué universo estamos pensando cuando hablamos de Twitter, al menos en nuestro país, ¿no? Que es una de las preguntas que seguramente muchos se harán. ¿Cuántas cuentas de Twitter hay en Uruguay hoy abiertas en la red social? Bueno, se estiman en el entorno de 800.000, que es un número bastante importante, pero es importante hacer la aclaración, y sobre todo esto tiene que ver con la actividad después que se da con Twitter en Uruguay, que bueno, se estiman que de esas 800.000 en realidad activas y con un nivel de participación importante o al menos considerable, hay unas 100.000. O sea, por ahí en esos números vemos un porcentaje de lo que es la sociedad uruguaya muy bajo, y sin embargo muchas veces cuando se hablan de temas que tienen que ver con Twitter, acá ya voy planteando algunos de los que para mí son uno de los problemas importantes, se tiende a magnificar, ¿no? Se tiende como a considerar que si de esto hablaron 20.000 personas, bueno, que muchas veces ni siquiera se sabe cuánta gente realmente habla de un tema, porque bueno, ahí hay también una cuestión de transparencia con la información y con los datos que las propias plataformas tienen que ir dando cada vez más, y ahí también eso lo ato a lo que decía Matías, una preocupación por la transparencia sobre lo que realmente está sucediendo y sobre la conformación de esas imágenes que la gente se hace, que los usuarios se hacen, de esto está hablando todo el mundo de este tema. ¿Quién es todo el mundo, no? ¿Qué es todo el mundo? ¿Son 20.000 cuentas? ¿Son las 100.000 cuentas activas en Uruguay? ¿Entran cuentas de otros países? ¿Cómo se conforma ese intercambio, esa dinámica, esos alcances que muchas veces, sobre todo los periodistas, los comunicadores y los influencers están todo el tiempo mirando, ¿no? Toda esta cuestión que... Bueno, ahí ya estás tirando entonces un aspecto por donde puede mejorar, o que podemos hacer un decálogo de buenas prácticas, y esa es una a considerar. Entonces, ¿qué es que se hable, que todo el mundo hable de, ¿no? Sí, y lo otro que quiero sumar a esto, que para mí es una de las otras principales críticas y autocríticas, es con el periodismo, ¿no? Con el sistema de medios también, y cómo se trabaja o cómo se considera a una fuente en Twitter, o la actuación de un actor político, social, económico, deportivo en Twitter, ¿no? Esto que a veces tiene que ver con la facilidad de hacer una nota y poner qué se dijo en Twitter, pero sin ningún otro tipo de análisis o simplemente de verificación del contexto, de por qué. Estamos muy acostumbrados y nos hemos acostumbrado a la lógica Twitter de vemos enunciados, vemos títulos, ¿no? Las tendencias. Hoy la tendencia es Miguel. ¿Qué es Miguel como tendencia? Quizás alguno sabe que va a la serie Luis Miguel.
capaz que es otro Miguel, no tiene nada que ver con la serie de Netflix que están lanzando, y por qué en Uruguay es muy importante eso, o al menos Twitter me dice que eso es importante. ¿Cómo tratamos de que la gente empiece a valorar o a jerarquizar? Eso que toda la vida lo hizo el periodismo, lo hicieron los medios, y que ahora Twitter, hace ya unos años, nos ha quitado o nos ha competido en ese lugar, y sin embargo los medios, lejos de pararse a veces en una posición un poco más crítica, un poco más analítica, lo que hace es replicar muchas veces ese mismo modelo. Entonces, por ahí después les voy a dejar en el link de esta nota recomendado un artículo de Nieman que compartía por ahí el colega Juan Manuel Gari, que habla mucho de eso también, de ese rol del periodismo, de, bueno, vamos a poner un poco en contexto esto y a explicar o a tratar de explicar realmente el impacto que tienen algunas cosas que pasan, porque la gente se va haciendo la idea de que algo es recontra impactante cuando en realidad no lo es tanto, y muchas veces esa lógica a la que nos van llevando las redes, esas burbujas de las que también hemos hablado tantas veces, pueden ser muy peligrosas, y en este caso me parece que también no aportan mucho en la ayuda de la identificación de dónde está realmente el tema relevante o dónde está realmente el impacto de lo que está sucediendo. Me parece bien interesante eso que decís para nosotros los periodistas en cuanto a cuánto nos está pesando en la agenda, ¿no? A la hora de definir una agenda, nosotros cuánto nos estamos inclinando por Twitter y por lo que allí pasa, ¿no? Pero, Gustavo, antes de volver a Leo, quería aclarar una cuestión, a ver, para quienes capaz que no están tan familiarizados con Twitter, ¿cuánto incide y qué impacto tiene y qué hace Twitter contra los bots y los trolls? Capaz que tenemos que explicar brevemente, recordar, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, pero ¿qué es cada uno? ¿Quién es cada uno? Y Twitter, ¿cómo se para ante esos fenómenos, no? Perfecto. Bueno, el bot es un usuario que tiene atrás, o sea, es una cuenta que se abre en la red social, en este caso en Twitter, y su funcionamiento es automatizado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se le genera, digamos, un comportamiento a ese usuario que lo que hace es directamente estar replicando de forma automática, muchas veces incluso repetitiva, a lo largo del tiempo, una serie de contenidos que están obviamente organizados. Hay gente detrás que le está dando esas indicaciones, y ese usuario, bueno, interactúa, genera contenido, de alguna manera va como participando, por decirlo de alguna manera, de forma totalmente automatizada. Ese es el bot. El troll no es un usuario automatizado, simplemente es un usuario que de forma creativa, casera, manual, lo que hace es estar todo el tiempo participando, muchas veces buscando justamente atacar, buscando ir en contra de otras cosas, de otras cuentas, molestando si se quiere. El trolling es, como lo decía Matías hace un ratito, es parte de esa actitud molesta, invasiva, negativa hacia otros que obviamente puede ser muy variado. Y bueno, ambas muchas veces tienen mucho efecto. ¿Cuánto efecto real sobre la plataforma? También es una de las cosas que más se le está pidiendo a Twitter que genere transparencia, ¿no? O sea, ¿cuántas cuentas bots puede haber, ¿no? Realmente, si uno mira su cantidad de seguidores, bueno, hay estudios que hablan de que hasta un 40 y 50%, o sea, la mitad de las cuentas que te siguen pueden llegar a ser cuentas bot, o sea, cuentas hechas de forma ficticia para automatizar contenido, lo cual también habla de vuelta voy a lo mismo, ¿no? Como esa percepción de una realidad que después, si vas un poco más a fondo, ves que no es tan así. Y bueno, y con los trolls, obviamente que también han habido bloqueos y han habido expulsiones de usuarios que infringen las normas, pero hay enormes grises, ¿no? O sea, uno puede ser invasivo, ¿Pero cuál se supone, ahí está, pero cuál se supone? ¿Twitter hace algo por combatir eso o no? Sí, o sea, evidentemente que hay reglas establecidas. Seguramente también Matías nos puede ayudar a contar algunas de las más básicas, pero las reglas están, y las reglas de convivencia y de qué cosas se pueden hacer y qué no existen. Pero como decía, o sea, muchas veces uno puede lograr el objetivo de ser un troll sin caer en de repente prácticas que son pasibles de un bloqueo rápido, automático y dinámico, ¿no? Después está todo el tema de cómo se pueden denunciar las cuentas, como muchas veces las redes sociales lo que te piden es, bueno, denuncien. Y tiene que haber un volumen de denuncias hacia esa cuenta por su actividad para que la red social la tome en cuenta, haga el proceso, verifique, vea si realmente está incumpliendo las normas, y recién ahí hay una expulsión, pero el daño ya está hecho. Ya esa cuenta de repente difamó, o esa cuenta de repente injurió, ¿no? Entonces hay que ir por las vías legales, como hemos visto ejemplos varios en estos últimos tiempos y muy, muy cercanos a nosotros en Uruguay, de usuarios que se han hartado de ser injuriados, infamados y difamados, y lo que han hecho es directamente ir a la justicia para, desde la justicia,
poder llevar a Twitter una retractación y a partir de eso poder, entre comillas, tratar de limpiar la imagen o simplemente de demostrar que, bueno, uno no puede estar siempre siendo atacado. Pero bueno, muchas veces lo que falta, sin duda, es que la plataforma dé más garantías. Da algunas, pero son realmente muy insuficientes. Sí, sobre todo lo que uno ve en la práctica, ¿no? Y en el terreno, como decía Leo. Leo, me acuerdo ahora a propósito de lo que decía Gustavo, cuando nosotros trabajamos juntos en plena campaña electoral, veíamos, ¿te acordás? Particularmente en determinados momentos había un crecimiento importante de bots y trolls. En aquel momento muy centrado, recuerdo, en lo que era información falsa, más que nada. Ahora está todo muy, ¿cómo decirlo? Volcado más que a la discusión sobre información falsa, a la agresividad de la discusión política propiamente, ¿no? Sí, sí, yo creo que todos los colectivos que quieren influir en política con más o menos reparos éticos, en algún momento se han sumado a esto de tener una cantidad de cuentas que no representan personas, que difunden sus ideas o que atacan a los que no las comparten. Ahora es muy notorio en el campo de los negacionistas de la pandemia. Si uno seguía por Twitter, serían miles, cientos de miles, una enorme cantidad de personas que no querrían vacunarse, que creen que las vacunas generan un daño terrible, que están atacándonos a los periodistas permanentemente. En los hechos se ve que hay alguna gente así, pero no son la cantidad que están sobre representados en Twitter, y eso es porque han creado una enorme cantidad de cuentas innominadas, muy agresivas, que están todo el tiempo hostigando al que informa de la marcha de la pandemia. Pero no son los únicos, digo, hay otros, ¿no? Volvemos sobre la idea. A ver, Leo, primero vuelvo sobre un planteo que seguramente te han hecho a partir de esto que vos comentabas, esto que ese mensaje que ponías que era muy gráfico de cómo limpiarías un poco Twitter. Hay quien puede decir, bueno, también hemos visto, el anonimato es la única fuente de problema realmente, porque también cada vez hay actores políticos locales e internacionales agitando las aguas totalmente de frente y de forma nominada, ¿no? Sí, yo el otro día tuve un cruce duro con el senador Sebastián da Silva por un tuit que puso en el cual me hacía decir cosas que yo no había dicho, y mi respuesta fue igualmente dura con él, pero tanto él como yo, si bien yo estuve totalmente en desacuerdo con lo que hizo, porque me parece que estaba mintiendo en su tuit y lo único que buscaba era radicalizar a su gente, en este caso en contra de un periodista, pero podría haberse en contra de otra. En todo caso, igual, hago la diferencia, que él tiene que hacerse cargo de lo que escribió, recibió claro mi respuesta y paga los costos políticos y puede ser hasta éticos de lo que hizo, y claramente, si bueno, como decía Gustavo, si hay no era el caso, no había una afectación legal, digamos, pero podría ser imputado penalmente si la hubiera, cualquier persona que da su nombre. Yo hace bastante recibí por otra red social una amenaza, fui a la policía y a la fiscalía, y van una cantidad de meses y todavía no sabemos de dónde salió, digamos. Entonces, porque era anónima, por supuesto, si el anonimato permite tener una impunidad que no es el caso. Es decir, hay una cantidad de cuentas con nombre que no se comportan de la mejor manera, y a todos nos ha pasado, todos hemos metido la pata en las redes sociales. Seguramente yo metí también algún Twitter en algún momento que no fue feliz, pero está nuestro nombre, damos la cara, nos hacemos cargo de lo que puede generar eso. En cambio el anonimato da mucha impunidad. Veía uno de los primeros comentarios que recibiste, iba por el lado de la defensa, o sea, como que sonaba tentador, pero estoy mirando de Federico Barreto concretamente, dice acá, por ejemplo, suena tentador en relación al planteo que hacías vos, de eliminar el anonimato, pero dice, seguramente a costa de callar voces que temen por sus trabajos y familias. Es resabido, decía él, que en todo laburo se chequea redes. Habrá también quienes quieran cuidar sus cenas familiares, o sea, para evitar la polemización ahí en ese ámbito más íntimo, y por eso se vuelcan al anonimato. O sea, era como una defensa estimo que sobre todo viene por el lado laboral, porque en alguna otra oportunidad, cuando hemos planteado este tema,
ha salido oyentes que nos plantean, bueno, lo hago a través del anonimato porque temo poder opinar libremente, incluso hasta políticamente, por posibles represalias o porque sé que en mi trabajo están mirando cuentas, están mirando redes. Sí, ¿Qué te parecieron ese tipo de planteos? Me parece, por ejemplo, lo de la cena familiar, si necesitan el anonimato de Twitter para poder vivir con su familia, tienen que un poco replantearse la familia, digamos, y las amistades que tienen y la vida que llevan, ¿no? En ese sentido me parece hasta llevar la corrección política a lo ridículo, digamos, pero en el caso del tema laboral, que tanta gente me dijo lo mismo, bueno, creo que me parece que puede ser de recibo y que pueden hacer otra tertulia, otra mesa como esta, con algún sociólogo y algún experto en relaciones laborales, y ver realmente qué grado de libertad tiene la sociedad uruguaya hoy, porque parecería que viviéramos en una especie de feudalismo donde todo el mundo está pendiente de un hilo si opina algo. Es realmente asombroso, digamos. Yo no dudo que haya alguna situación de ese tipo, pero me parece que la están exagerando, digamos. Y aparte, si fuera así, no se aplica a todas las cuentas que hostigan, mienten, difaman, porque entonces, ¿cómo es la cosa? Si vos tenés una cuenta anónima porque tenés que opinar, tenés miedo que te pase algo en tu trabajo. Eso implica que tengas que atacar, difamar, hostigar, mentir, injuriar. Pienso que no. Entonces, las cuentas anónimas que yo dije de primera, que hay unas cuantas que se manejan de una manera muy bien, y hay algunas que son notables, ¿no? Por su sentido del humor, o por yo puedo nombrar a 4 o 5 que las sigo con deleite, digamos. Pero bueno, no estamos hablando de eso, digamos, no estamos hablando de eso. De todas maneras, ese planteo me hizo pensar, y alguna gente también le respondió ese planteo, en lo que hacíamos en los medios de prensa cuando llegaba una carta anónima que denunciaba algo, vamos a suponer, en determinada oficina, y denunciaba corrupción en esa dependencia del Estado y pedía justamente no firmarla con nombre. ¿Qué se hacía en un medio de prensa? Se hablaba con esa persona, se corroboraba que fuera una identidad verdadera y luego cuando se publicaba la carta no se publicaba el seudónimo, pero en la redacción se sabía quién era y había un resguardo. Hay algunas páginas de internet creo que hacen eso, ¿sí? La identidad se corrobora en un ámbito que luego no se publica, pero la empresa sabe quién es esa cuenta, tiene una por persona, eligió el anonimato, pero se sabe cuál es la persona, no se publica para preservar su identidad. Es decir, se podría ir un mecanismo de ese tipo, en el cual está la posibilidad de ser anónimo, pero en algún lugar está el resguardo de quién sos por si cometés un delito o injurias. Bueno, eso a veces, Matías lo puede aclarar mejor, ¿no? Pero de hecho es en lo que se ampara Twitter, ¿no? O sea, cuando hay un delito de por medio, Twitter, por lo que tengo entendido, a veces se anima a dar información sin cumplir con el anonimato, o sea, no dando referencias reales de la persona que está atrás. A ver, Romina, yo en esto quiero marcar una posición que realmente no coincide mayormente con lo que estamos conversando. Estamos confundiendo a los delitos con el anonimato, estamos metiendo al anonimato en una bolsa que es peyorativa. Y digo, primero tengamos presente eso. En una iniciativa de hace poco en Inglaterra, una iniciativa parlamentaria, obtuvo más de 100.000 firmas, 172.000, fue presentada por una celebrity cuyo nombre no recuerdo, y por lo tanto tiene que ser considerada por el Parlamento. El gobierno le respondió señalando, por ejemplo, que los números mostraban que la policía en el 96% de los casos en que había sido necesaria lograr una identificación, lo había hecho en los plazos procesales adecuados. Estamos hablando de Inglaterra, que tiene sin duda medios que la policía uruguaya probablemente no tenga, pero es un dato. El seudónimo es una cosa, el delito es otra. Entonces vamos a un problema de fondo. ¿Existe un derecho al anonimato o no existe? Diría primero algo que quizás sorprenda. En Brasil no existe. En Venezuela no existe. La Constitución brasileña de 1988, en su artículo 5, apartado 4, consagra los derechos de libertad de expresión, por supuesto,
pero dice, se prohíbe el anonimato a texto expreso. La Constitución bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela del 99, en su artículo 57, más o menos el mismo esquema también, consagrando algunos derechos individuales, dice, no se permite el anonimato. Ahora, en el resto del planeta, esa prohibición constitucional no está. En Estados Unidos, sin sentar una doctrina firme, la Corte Suprema ha reconocido en 2 o 3 casos la protección de la primera enmienda al anonimato. Y en Uruguay, la Ley de Derechos de Autor de 1937, la 9739, en sus artículos 17 y 30, habla expresamente de las obras anónimas y seudónimas. Sí, pero perdón que interrumpa, pero creo que se me está haciendo decir algo que yo no dije. No sé, quiero aclararlo. No te atribuyo, Leonardo, nada. Estoy diciendo que la polémica, la conversación que estábamos teniendo, estaba llevando, en mi opinión, al escucha, a la impresión de que el anonimato es negativo. Yo planteo que puede o no serlo. Hay elementos que considerar, como por ejemplo el marco jurídico. En Uruguay, yo creo, es mi opinión, y no pretendo sentar cátedra, creo que existe un derecho al anonimato y no hay ningún derecho a cometer delitos. Por eso digo, distingamos. Y termino, Leonardo, este punto les decía, la respuesta del Ejecutivo británico del 24 de marzo de 2021 a la iniciativa que esta celebridad, que se llama y recogió 172.000 firmas, le promete que en el proyecto de ley de seguridad online a enviarse este año se considerará todo esto, pero textualmente dice, es importante reconocer los beneficios del anonimato, así como reconocemos sus desafíos. El anonimato sustenta el derecho fundamental de las personas a expresarse en una democracia liberal y es particularmente importante para quienes tienen temor a expresarse abiertamente. Pone el ejemplo de los jóvenes que están aún discutiendo su orientación sexual, los whistleblowers, los soplones o los denunciantes, etc. Casos particulares, pero que el gobierno británico sintió la necesidad de consignarlos por expreso en una respuesta a una petición oficial. A ver, Leo, ¿vos qué querías decir a partir de eso que decía Matías? Que me hacen decir cosas que yo no dije, digamos, yo no dije que no hubiera derecho, no dije que fuera un delito, en fin, la discusión puede ir por otro lado. Lo que pasa que es innegable que toda esa cosa que vemos, la que motivó a los futbolistas a pedir que no los hostiguen porque se había suicidado un futbolista, y porque otro había hecho una crisis depresiva porque entró en un partido de Peñarol en los últimos 15 minutos y jugó espantoso, lo que ha llevado a no sé, a la hija de Astorga llevar casos hacia la justicia, que está ocurriendo de cuentas anónimas, digamos. Eso es distinto a decir que sea un delito, que se prohíba, no sé, por eso podemos discutir cualquier cosa, pero yo estoy diciendo algo que hay un problema, y de vuelta a lo del principio, hay un enunciado que yo hice. Si se terminara, se termina, porque eso ocurre básicamente de cuentas anónimas. Es decir, tendrá muchos beneficios, no lo dudo, pero ¿de dónde ocurre? De cuentas anónimas. Por eso decía antes de esta intervención de que podría haber un mecanismo que en algún lugar quedara acreditada la identidad, o quizás no sea tampoco de la manera perfecta. Y quería decir algo respecto a algo que había dicho Gustavo sobre los controles que hace Twitter. A mí me ha pasado denunciar que Twitter te permite denunciar un tuit en particular o una cuenta, ¿no? De hecho, ambas cosas, no con mucha expectativa, porque no creo mucho en la ética de Twitter, pero para ver qué pasa, ¿no? He denunciado tweets claramente agresivos, racistas, nazistas, misóginos, que provocan, que buscan como que otra persona sea agredida, ¿no? Es decir, que incitan al odio a otra persona, que buscan. Y la respuesta de Twitter siempre es que no infringe las reglas. Y también he denunciado cuentas y, por ejemplo, te pide que le mandes muchos ejemplos. Podés, no sé hasta cuántos es, 6, 7, 10 ejemplos, y vos se los denunciás con todo, le ponés
10 tweets en la que esa persona miente o agrede o ataca a determinada persona o a determinada ideología de forma no normal, digamos, no es una discusión, sino es una agresión, y la respuesta de Twitter invariablemente es que no infringe las reglas de Twitter. Entonces, bueno, lo que hace Twitter es muy poco, porque lo he comprobado personalmente, digamos. Sí. Gustavo asiente, sí. Sí, y bueno, y sumo a lo que dice Leo, el hecho de que en Uruguay, por ejemplo, digamos que lo que es la tecnología de Twitter ha llegado hace poco. Las tendencias personalizadas para Uruguay hasta hace poco no existían, o sea, estamos muy olvidados en términos de soporte. El soporte regional es un soporte que se da en Brasil. Obviamente hay un tema de idioma, hay un tema de lenguaje. Muchas veces eso que yo decía de los grises cuando lo mencionaba al punto, pensaba mucho en eso, ¿no? En cómo vos podés determinar que un mensaje es racista o es xenófobo o es directamente agresivo, incita al odio, que todo esto que mencionaba Leo son parte de las cosas que después supuestamente Twitter está regulando, pero si no hay un equipo que entienda realmente esas cuestiones muchas veces de cómo se dicen las cosas, las cuestiones del idioma, de la lengua mismo, hace muy difícil que después te puedan dar realmente un soporte. Entonces ahí hay un cuello de botella. Pero después yo quiero plantear otro, que también va mucho de la mano de lo que planteaba Matías, que tiene que ver con por lo menos cambiar la estructura en cómo se regula, o no cómo se regula, pero sino cómo se categorizan a los usuarios. Y acá voy a plantear una diferencia entre lo que pasa en Twitter y lo que pasa en otras redes sociales. ¿Me das un segundo, Gustavo? Sí, claro, por supuesto. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con eso. Perfecto. ¿Cómo se podría mejorar Twitter y evitar el nivel de agresividad que tiene hoy esta red social que ha adquirido tanta popularidad? Bueno, de eso estamos conversando con Leonardo Aber, con Gustavo Galino y Matías Rodríguez. Estaba mirando muchísimos mensajes, a ver, leo algunos simplemente. Gustavo dice, le comento esto a Leo a partir de la propuesta del enunciado que hacía Leo de tendrá eliminar el anonimato y que solo cada persona pueda tener una única cuenta. De acuerdo, dice, pero veo alguna dificultad. Uno, supongo que para que Twitter la implemente, que Leo mostraba su descreimiento, a esto agrego yo, esa modificación debería traerle más tráfico. Pero el mala leche, dice él, genera tráfico. Muchos miserables están con nombre y apellido, por otro lado, ¿no? Dice como otro argumento, muchos miserables están con nombre y apellido y algunos son personajes públicos hasta con fueros. Creo que igual, dice, viene bien que sea un ejercicio intelectual y vale la pena hablar de estas cosas. ¿Qué más? Caro dice, la virulencia de Twitter se puede deber a que 140 caracteres es difícil, en 140 caracteres es difícil desarrollar una idea. Soy nueva en Twitter y me impresionó el nivel de agresividad. Después, Gonzalo dice, tu libertad de expresión llega hasta el momento en que ofendes a alguien o a algún grupo, apoyando la idea de un poco de Leo. Después, sigo con algún otro mensaje. A ver. Tuitear es una herramienta y como todas las herramientas, su utilidad depende del usuario. Hay que ser muy selectivo para seguir y tener umbral bajo para bloquear, dice Walter. Después, mirá, Leo, acá, a ver, para que cuentes vos qué criterio usás para bloquear. Dice Gerardo Velo, tengo un solo perfil en Twitter con nombre y cara. Y Leonardo me bloqueó por discrepancias. ¿Qué criterio usás vos normalmente? No, siempre te pasa lo mismo. Vos ves un mensaje como ese y después buscás, ¿no? Y lo voy a hacer. Cuando llegue a mi casa, pasame el nombre del usuario y buscás por qué lo bloqueaste y se le fue la moto en algún momento. Pasa que nadie reconoce que se le fue la moto en algún momento. Yo bloqueo por varias razones, no por una, digamos, ¿no? El otro día también, un personaje público, un político con muy pocos votos, me entrevistaron por esto en Radio Sarandí, el señor Facini Valle, y entonces mandó un mensaje diciendo, no, pero Abercrombie me bloqueó solo por discrepar. No, es decir, cuando alguien empieza a discutir contigo y empieza a tergiversar tus argumentos, empieza a mentir respecto a lo que dijiste, empieza a decir cosas que vos no dijiste, empieza a ridiculizarte con cosas falsas, digamos, bueno, estaba mirando, tengo ganas de discutir contigo, ya está, te bloqueo. Y en general es así, me ha pasado que algunos me dicen, el otro día me mandó una persona de una segunda cuenta, che, me tenés bloqueado en tal otra,
desbloqueame, no sé qué, fíjate, el tema sobre el que discutimos y me daba argumentos sobre el cual ahora había como elementos nuevos a su favor. Entonces yo busqué lo que habíamos discutido y el tipo terminaba diciéndome, mercenario, sos una vergüenza de periodismo, sos un mercenario, ¿sí? Entonces le dije a su segunda cuenta, pero vos me metiste esto, ¿no? Se te fue la moto un poco, ¿no? Digo, sí, perdóname. Bueno, lo desbloqueé. Es decir, cada tanto algunos que me dicen así, me fijo, y a veces a cualquiera se le puede haber ido la moto, pero en lo concreto se le había ido la moto. Es decir, yo bloqueo a todos los que insultan, bloqueo a los que, cuando me doy cuenta que una cuenta no representa a una persona, si tiene 0 seguidores, o 1 seguidor, o sigue a 5 personas, y lo único que hace es meterse en discusiones para embarrar la cancha. Es decir, a veces ni siquiera me insultan, pero yo veo que yo pongo una cosa o otro periodista o alguien pone algo, y una cuenta con nombre falso, que no tiene seguidores, que no sigue a casi nadie, pone un argumento que claramente implica de distorsionar el debate, también la bloqueo, digamos. A veces no solo porque insulte, sino porque veo que hay una organización o algo ahí usando esa cuenta para tergiversar el debate. Igual la mayoría de las que bloqueo son porque insultan, porque difaman, porque agreden, porque discriminan. Tengo más de 1000 bloqueos y no tengo ningún problema en decirlo, digamos. Tengo 91.000 seguidores y más de 1000 que bloqueé porque son personas que no, por H o por B, no se saben manejar en las redes sociales. Y cada tanto me llega algún pedido de bloqueo y veo, me tomo esa molestia, realmente, ya es un poco engorroso ya. Y también cada tanto se rehabilita alguno, cada tanto me equivoco, es verdad, también que a veces bloqueo, hay una discusión y uno se enoja y a veces puede haber bloqueado a alguien enojándose, ¿viste? A veces me ha pasado, pero pocas veces. Sigo leyendo algún otro mensaje. María Rosa dice, ¿cómo combatir el uso de trolls si hasta los gobiernos tienen troll centers y granjas de bots? Exactamente. Bueno, flor de tema. Después, Daniel dice, sería bueno que se preguntaran si el problema de las redes sociales no es el ego de las personas y el deseo de protagonismo y la obtención de dinero. Que me digan una sola razón válida para usar Twitter. ¿Dar tu opinión? Yo me pregunto a quién le importa lo que opinen en una oración un montón de personas buscando protagonismo. Nunca lo entenderé, dice Daniel. Bueno, si quiere le explico. ¿Qué? Si quiere le explico por qué la gente está en Twitter, digo, es bastante evidente, digo, esa es una manera de ridiculizar la red que estamos centrando todo este debate en un defecto que está teniendo, pero tiene muchas virtudes también, y por eso estamos, no sé si todos nosotros lo que estamos hablando, pero que sí, estamos todos ahí por las virtudes, a pesar de los defectos, digamos. Exacto. Sí, todavía no, nosotros, la ecuación a nosotros nos cierra todavía. Claro, no hicimos si como no Ada Colau, que ella hizo, hice sopesé beneficios y desventajas y perjuicios y salí y chau, y estoy tranquila ahora y volví a hacer política como yo quería, ¿no? A nosotros todavía nos rinde y todavía creemos en que se puede rescatar esta red. A ver, Gustavo, ¿vos para dónde ibas? Nos quedamos con tu planteo pendiente. Dale, sí, no, yo iba a puntualizar para mí una gran diferencia que tiene Twitter con respecto a otras redes, que es mejorable y que va mucho también en la línea de lo que decía Leo, de rescatar las cosas buenas que tiene y la utilidad que tiene, que por supuesto para algo está. Creo que todavía estamos en una etapa en la cual han pasado muchos años y Twitter se quedó quizás en un modelo, por supuesto que es el modelo de casi todas las redes sociales, que es el modelo del alcance, el modelo de la retención, el modelo del volumen, ¿no? Cuanto más generes, cuanto más gente tengas adentro de la bolsa y más tiempo esté, eso va a generar obviamente una repercusión económica para la plataforma, pero se ha olvidado de mejorar un poco cómo categoriza a los usuarios o qué opciones le da a los usuarios para poder de alguna manera presentarse frente a la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que vos hoy abrís una cuenta en Twitter casi de la misma manera que lo hacías hace 10 años, con algunos agregados de seguridad, por supuesto, y algunas cuestiones de verificación muy básicas, pero las barreras siguen siendo bajísimas y la información que el usuario provee sigue siendo baja. Y entonces yo un poco lo comparo con otras redes en las cuales uno, puede por lo menos, o está, entre comillas, obligado a por lo menos plantear en qué categoría está, qué tipo de usuario sos, ¿no? ¿Sos usuario personal? ¿Sos una empresa? ¿Sos una organización? ¿En qué rubro te estás moviendo, no? O sea, pedir esa información, más allá de que después la plataforma es lógico que también la use con fines comerciales, y ahí se abre todo otro debate sobre cómo se usan los datos que nosotros volcamos, ayudaría también mucho a que la propia plataforma organice
o muestre de una manera mucho más transparente, bueno, de qué tipo de usuario estamos hablando. Y en Twitter eso no ocurre. Algunos dirán, bueno, es parte de la gracia de Twitter, todos somos iguales, todos tenemos una cuenta que es igual. Seas persona, seas un medio, seas lo que seas. Y no hay ninguna diferenciación. Quizás una recomendación, un camino, una idea, que recomendación sería demasiado ambicioso de mi parte, pero sí una sugerencia para pensarla todos juntos es, bueno, ¿por qué Twitter no diferencia un poco más entre, bueno, voy a abrir una cuenta? Esta cuenta es de un medio de comunicación, o de una organización, o de un gobierno, ¿no? O de un político, una figura pública, y que para cada uno, bueno, haya distintas opciones también a la hora de vincularse, a la hora de organizar la información y demás. Creo que es algo que otras redes sociales han avanzado mucho en hacer eso, en ese camino. También, repito, porque tienen una intención comercial. No vamos a pensar tampoco y ser naif de que todo esto es solamente por el bien común, porque muchas veces sabemos que no es así, pero por lo menos está esa opción, ¿no? Y bueno, y lo otro que quería plantear, un poco de la mano de esto, que creo que también engloba mucho, saliendo solamente de la cuestión del anonimato, es el tema de la cultura de la cancelación, ¿no? Esto de que estamos en un momento histórico en el cual el tema de cancelar las ideas que no van de la mano de lo que está un poco siendo el statu quo, por decirlo de alguna manera, genera mucho rechazo, ¿no? Entonces estamos como muy invadidos también de hay que seguir lo políticamente correcto, y las redes sociales están muy empapadas también de esa cuestión de lo políticamente correcto. Entonces, quizás no solamente el tema del anonimato, sino también es el tema de cómo se está entendiendo el vínculo entre las voces que generan disensos, o las voces que están en un lugar de minoría, que muchas veces han pasado, algunas que eran minoría antes, a ser mayoría ahora, o están dominando el discurso, el relato, y esa cultura de la cancelación que todo el tiempo te está como agobiando de que si vas a decir algo, después eso te va a repercutir en tu vida normal. Entonces responde un poco lo que decíamos del tema laboral o del tema familiar. No es que la gente, estoy de acuerdo con Leo, o sea, muchas veces hay que replantearse si no podés familiarmente conversar de determinados temas, es que hay un problema de comunicación y de tolerancia interna muy importante, pero también es verdad que estamos muy gobernados por esa cultura de la cancelación, en la cual si vos decís algo que está por fuera de lo que se viene discutiendo, que plantea un disenso, enseguida sentís una presión muy grande, muchas veces ficticia, de todo ese sistema que, bueno, regula un poco hacia dónde van las opiniones de la gente. Entonces, ahí también de vuelta el periodismo, la importancia de contrastar la información, de mostrar qué son minorías o qué son las cuestiones que están dominando, es algo que recobra mucha importancia en estos días. Bueno, eso es un concepto para resaltar. Ahora voy con Matías, pero Leo en un momento, en una de sus intervenciones, lo dijo al pasar. También hoy por hoy, si uno le pregunta a un periodista quizás cuál es su mayor amenaza a la libertad de expresión, es el linchamiento en redes, ¿no? O sea, creo que hoy por hoy es de las cosas que más inciden en la libertad de expresión del periodista, ¿no? Matías. Todos hemos sido linchados en redes. Y bueno, mencionaba Leo el bloqueo, y yo señalo, el bloqueo también es un derecho individual. Y en cierta forma es parte del mismo sistema, porque yo entro a la red porque quiero. En determinada red espero recibir determinadas prestaciones y tengo ciertas herramientas. Bloquear es una. Y no estoy perjudicando absolutamente a nadie, en tanto no le impida a ese bloqueado comunicarse con otros que no lo quieren bloquear. Digo, hay alternativas hoy en la práctica, en diversas redes, entre ellas Twitter, para lograr identificaciones. Por supuesto, Gustavo conoce bien los mecanismos de identificación conductual, la algorítmica, por la cual al fin y al cabo saben más de nosotros que nosotros mismos, sin tener la certidumbre de nuestro nombre, y que es muy eficiente los efectos del mercado. Pero está también la herramienta de las cuentas verificadas en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Google+, en MySpace, ese visto azul al lado del nombre, pero básicamente para celebridades, para marcas, para empresas. Se ha dicho por ahí que es un privilegio que crea una Internet con clases sociales, pero salvo Instagram, que lo hace para quien quiera, en las demás no está al alcance de cualquier usuario común. Hay otras excepciones, por ejemplo, redes sociales por invitación solamente, como Clubhouse, que en 10 meses ya llegó a su primer billón de dólares de cotización,
y que es una conexión de audio, pero es solo para invitados, al menos por ahora. Y algunas redes de citas que compiten con Tinder, y Harmony le ofrece a todos sus usuarios por menos de $6 una identificación fehaciente garantizada por el administrador. Y otra que se llama Funky Sexy Cool, directamente le ofrece gratis. Todo aquel que quiera estar identificado, la administración se encarga. Y menciono también algo que hablamos con Gustavo hace tiempo en algún otro programa, que para evitar la manipulación electoral, Facebook generó un sistema de identificación de cuentas, pero claro, solo para cuentas sospechosas y les exige tener una dirección de correo físico en Estados Unidos. O sea, básicamente, como dijo algún cronista, obligó a los hackers rusos a alquilar un P.O. Box en Estados Unidos. Pero la solución práctica está, que son los terceros proveedores de identidad digital, que en la banca, fintech y en las telefónicas está muy desarrollado, con tecnologías dinámicas de identificación, con biometría, etcétera. En Uruguay, Antel, con tu ID, está autorizado, lanzado. Hay otro competidor, una red de pagos del mercado que también tiene el mismo sistema. Por lo tanto, lo que parece lógico es incorporar a este mercado, a las redes sociales, y hacia allí parece que iría la tendencia, utilizando cualquiera de los 100 puntos que el informe parlamentario australiano señala como útiles para lograr la identificación en redes sociales. La otra alternativa podría ser la centralización estatal, pero ni China, que dictó una norma legal en 2017, optó por esta alternativa. Siguió pasándole el tema al mercado y a los administradores de las redes que se arreglen con otros terceros. El tema son, ¿cuáles son los obstáculos entonces? Y el propio modelo de negocio, perdón Matías que te interrumpa, pero creo que Twitter no le interesa sumar esta tecnología que ya existe, que está disponible, en eso creo que hemos conversado varias veces, porque tiene seguramente miedo de que eso le derrumbe su modelo de negocio, ya siendo una red que es de nicho, entre comillas, ¿no? Porque también eso es un tema de contexto, ¿no? Twitter no está al nivel, es más, no está ni siquiera entre las primeras 15 redes sociales más usadas del mundo, ¿no? Entonces, ya es de nicho, ya tiene un modelo de negocio que, por supuesto, son empresas que cotizan en bolsa y que tienen todo un respaldo económico que va más allá de la propia actividad, pero están sustentadas en esa actividad. Imagínense si hay un cambio tan importante de regulación, entre comillas, el riesgo que tienen de perder el atractivo que tienen, que es justamente esas barreras bajas de ingreso, ¿no? Y que aparezca otra competencia, como vos mencionabas, a Tinder le apareció eHarmony, le aparecieron otras, ¿y qué pasa si a Twitter le aparecen competidores? Claro. Ojo, yo no estoy defendiendo a Twitter, capaz que es algo hasta positivo y hasta termina siendo algo que solucione muchos de los problemas que presenta Twitter, pero bueno, me parece que ahí hay una cuestión de mercado o de modelo de negocio que influye mucho. Agrego 2 obstáculos más, si se puede, Romina. Vale, tenemos que ir cerrando, sí, pero dale. El volumen enorme de algunas redes. O sea, en el caso de Facebook, 2.800 millones de usuarios. Eliminando 2.500 millones de usuarios falsos cada trimestre. El costo de esto es gigantesco. Otra, para la Unión Europea, y esto está bastante claramente planteado en los lineamientos número 8 del 2020 sobre focalización en usuarios de redes sociales de la Unión Europea, la identificación obligatoria incrementaría en grado sumo la capacidad de las empresas de redes sociales para focalizar y perfilar a sus usuarios. Uh-huh. Y de hecho, hoy en el programa anunciaron hace un rato una demanda en Inglaterra contra TikTok, una firma china, justamente por la acumulación de datos que lograba sobre menores en Inglaterra, una especie de acción de clase. Entonces, el paquete es realmente difícil cuando, como señaló el pasado Gustavo, el modelo de financiamiento basado en publicidad está como por lo menos bajo amenaza. Y
las empresas no pueden afrontar este riesgo tranquilamente. Entonces, yo termino señalando el camino de la ley californiana que prohíbe los bots. Eso quita una parte de las legítimas preocupaciones que señalaba Leonardo. Un proyecto italiano que se está discutiendo ahora en el Parlamento, presentado por el parlamentario Luigi Maratin, garantiza el derecho al anonimato exigiendo una identificación para abrir la cuenta, pero permitiendo usar seudónimo. Solo en casos de delito se puede ir a buscar la identidad. Y lo que nos hemos salteado, la visa de Estados Unidos. Desde el año pasado, los formularios DS-160 y DS-260 para inmigrantes y no inmigrantes exigen aportar todos los identificadores o manejadores, handler o identifiers, de redes sociales que usa el solicitante, y si no, no tiene visa. Entonces, estamos hablando de identidad en Twitter, porque si no se la damos al gobierno estadounidense cuando solicitamos una visa, no tenemos esa visa. Era eso. Bien. Dale, Leo. Sí, No, te escucho para cerrar, dale. Sí. Terminamos, ¿no? Cerramos. Me pareció muy interesante todo este último aporte. Demuestra que el mundo está preocupado y hay cosas que se están haciendo. Yo vuelvo a lo del principio. Yo no hice un planteo, sino que hice como una reflexión. Si sacamos esto, se termina el problema. Y yo creo que prácticamente se termina el problema. El asunto, para resumir, es también si lo sacamos hay desventajas, es evidente. Si hoy a mí me preguntás, ¿eliminarías de un plumazo todos los anónimos en Twitter? Te diría que no, porque el beneficio que sacaríamos implicaría unos riesgos que serían también habría que mensurarlos y son complicados y no es una cosa para hacer de un plumazo, pero estoy en línea con todas esas iniciativas que se listaron recién, que me parecen que son interesantes, porque algo habría que hacer. ¿Y por qué lo puse yo? Ya con eso recontra termina. Es la gente, para provocar una reflexión también, porque este problema está, a mí no me va a hacer mucha mella, pero hay otra gente que le hace mella, y sobre todo hace mella en la calidad del debate político que tenemos, que una parte se da ahí. Entonces estamos dejando que se envenenen todas las discusiones, desde las vacunas hasta las ollas populares, todo está envenenado por esa masa que no sabemos muy bien quiénes son, y nos quita calidad democrática de alguna manera. Entonces lo puse en este sentido. El que tiene una cuenta anónima debería pensar si de verdad la necesita tener anónima. Capaz que puede pasarse a dar la cara. Si la necesita, que siga, pero también debería pensar en el nivel de los mensajes que pone, en la calidad de los mensajes que pone, que hay una persona del otro lado. Debería pensarlo. Y todos los demás usuarios deberían pensar si no es hora de que bloqueemos a los tipos que solo están dedicados a envenenar el debate, digamos, porque si una cuenta es bloqueada masivamente, ya dejó de tener utilidad. Entonces creo que poner el tema sobre la mesa, más allá de esas iniciativas mundiales que me parecen todas recontra interesantes de seguir y de analizar, y del tema también para que cada uno en su lugar piense cómo se maneja ante esta enorme bola que está. Hoy, por ejemplo, bloquea a un tal Salchichita, que tenía como 4.000 seguidores, es decir, no era una cuenta, no sé si serán comprados o no, pero que usó un tuit mío de hoy para tratar de relanzar el linchamiento a Aldo Silva de hace unos días, digamos. Entonces a mí no me ofendió, pero ya veo lo que es ese señor, digamos. Entonces bloqueado hacia afuera, no merece estar en la red. Entonces un poco para provocar esa reflexión. Sin duda. Bueno, nos dejás pensando a todos. Y Matías y Gustavo también con lo que nos dijeron, de por qué entonces no se puede cambiar y por dónde pueden aparecer entonces las soluciones sí implementables. Habrá que pensar entonces en cuál va a ser la competencia fuerte también que le juegue a Twitter y demás. Matías Rodríguez, Gustavo Galino, Leonardo Abarcón. La verdad, un gustazo, creo que generó mucho interés, creo que eso, más allá de que sabíamos esto, que Jack Dorsey no va a prestar mucha atención a esta mesa, sí valía la pena eso, quedarnos pensando, quedarnos poniendo el tema arriba de la mesa, porque venimos hablando mucho de cómo se ha degradado el debate, del nivel de crispación, y valía la pena también dejar pensando a los oyentes sobre el uso que también cada uno hace de sus redes sociales. Un abrazo a los tres y gracias.
Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Bueno.